Seguimos con estos videos sobre la nación de Israel. Y es de que el propósito de Dios siempre ha sido que todos sean salvos, como dice el apóstol Pedro, y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo nos lo enseña también. Y ahí, ¿cómo es que comprendemos esto? Jesucristo aparecen mujeres que no fueron judías, pero que fueron salvas y llegaron a ser hasta parte de la genealogía del Señor Jesucristo. En cuanto a la carne, tenemos a Rahab, la ramera, aquella mujer de Jericó que a aquellos espías que había enviado Josué y los preservó para vida. Así que el Señor se acordó de ella y la salvó. Vemos a otro caso de Ruth también, otra mujer que no era de la etnia judía, pero que el Señor mismo está en la genealogía de Jesucristo, porque fue la abuela del rey David, abuela o bisabuela, algo así, una de las dos cosas. Y vemos cómo siempre hubieron gente salva dentro de la nación de Israel. De hecho, cuando ellos salen de Egipto, muchos egipcios y muchos de esas naciones, quizás de otras naciones, se vinieron con ellos. Si nosotros somos muy detallistas en la lectura de la palabra, en el estudio de la Biblia, vemos que incluso se vinieron con ellos porque querían adorar o amaban al Dios de Israel, al Dios verdadero, y querían servirle a Él. Y Dios siempre ha querido salvar a todos, no importa de dónde sean. Vemos cómo esto se va llevando a cabo, el proceso de salvación. Vemos también cómo en aquella ciudad, aquella historia tan famosa de Nínive, con el profeta Jonás, como un pueblo totalmente pagano, una nación, un imperio pagano, una nación totalmente alejada de Dios, y que cualquiera hubiera dicho, y ese fue el enojo de Jonás. Jonás por eso es que no quería y se rehusó a ir la primera vez que el Señor le dijo que fuera a predicarles a los ninivitas, porque él conocía el Dios de Israel. O sea, él conocía a su Dios, que era un Dios grande en misericordia, que era un Dios amplio en perdonar, y por eso es que él no quería y se rehusó a ir a Nínive a predicarles la palabra de Dios. Y tal y como él lo pensó, así ocurrió, aunque fue después a regañadientes y después de haber pasado algo duro, difícil, bochornoso, vergonzoso. Fue al final a predicarles a los ninivitas y ellos se arrepintieron. Vemos que era una nación totalmente pagana, pero que Dios en su misericordia siempre hace algo con aquellos que le temen. Vemos también cómo es Dios de bueno y de lindo, que aunque hay personas. Vemos también otro caso del Antiguo Testamento. Estoy citando del Antiguo Testamento porque es donde más podría evidenciarse la gracia de Dios, la gracia que estaba implícita, lo que iba a venir un día con nuestro Señor Jesucristo. Cómo es que en aquella viuda de Sarepta, era una viuda que no era de la nación de Israel tampoco, pero el Señor la sustentó, y el mismo Jesús dice, había muchas viudas en aquellos tiempos, pero ninguna Dios tuvo piedad de ella, sino que de esta viuda que no era judía. Y vemos cómo la gracia de Dios siempre ha acompañado a la humanidad, y no necesariamente por una etnia, y referirnos específicamente a un país. Y eso es lo que quiero que entendamos, amados hermanos. Cristianos evangélicos, no nos confundamos. Dios quiere y ama a todas las naciones del mundo. En la gran mayoría de iglesias veo que solo hay banderas de Israel, pero ¿por qué no ponemos una bandera de otra nación que quizás predomina otra religión, pero hay cristianos dentro de ellas? ¿Sabías tú que uno de los países en donde el evangelio más crece es un país musulmán? ¿Sabías tú que es donde más creyentes hay? Y son creyentes genuinos, porque ahí no hay lugar para la hipocresía, porque son perseguidos, se reúnen ocultamente, se reúnen clandestinamente, adoran a Dios en lo secreto, pero ¿sabes qué? Dios les bendice por eso. O sea, hay que entender esto, hermanos amados, de que no estamos defendiendo a uno u otro bando, porque todos somos pecadores, y cualquier persona, sea de donde sea, si cree en el Señor Jesucristo, es una persona que está hallando gracia o ha hallado gracia delante de Dios, y obviamente va a amar a Dios y no va a hacer algo que atente contra su hermano, contra su prójimo. Así que vamos a seguir aprendiendo mucho sobre esto, y te voy a mostrar después lo que hace hoy
la nación de Israel, no por la guerra, no, quizás no me voy a meter mucho en eso, de los ataques que está haciendo a las otras naciones vecinas, no, sino que lo que practica esta gente para que te desengañes quiénes son los judíos en la actualidad. Dios te bendiga.